Parte 10. Después que Sakazaki confirmó que el colapsado Basara había perdido el conocimiento y ya no podía batallar. Ahora bien, mejor me muevo rápidamente. Durante el tiempo en que peleó con Basara, 2 de las barreras ya habían sido rotas, y no pasaría mucho tiempo antes de que llegara. Antes de que sucediera, tendría que salir de este lugar. Pero es mejor limpiar antes de irme. Dicho esto, Sakazaki miró hacia Tachibana y Kurumi, quienes estaban inconscientes. Puesto que ya había obtenido a Basara, los rehenes ya no tenían ningún uso. Llevando una carga junto con él simplemente lo haría más lento, por lo que iba a ser mucho más fácil no dejar rastros atrás y decidía saltar a través del espacio. ¿Por qué no matar a los rehenes ahora, para no darle ningún problema? Por lo tanto, Sakazaki levantó su mano derecha hacia Tachibana y Kurumi. En la esquina de su ojo, la figura de Basara tendido en el suelo de repente desapareció. ¿Qué? ¡Guau! Sakazaki dejó escapar una sorpresa mientras que al girar alrededor de repente se convirtió en un grito. Un ataque que no vio desde la parte delantera lo había enviado a volar, seguido de una serie de barreras flotantes. Era el sonido de Sakazaki quien fue enviado volando rompiendo a través de la pared de la sala de clase de economía doméstica, así como las paredes del aula detrás de ella. Sakazaki rompió de forma continua a través de 5 aulas, enviando los duros muros, atriles, sillas y mesas repartidos por toda la habitación, armarios de almacenamiento, etc. volando por todas partes en trozos, antes de finalmente detenerse de nuevo en primer lugar en una máquina grande en el aula de manualidades. Entonces, ¿qué? Yuyu. Sakazaki, quien dejó escapar gemidos de angustia, vomitó grandes cantidades de sangre fresca, mostrando claramente que hubo rupturas en sus órganos internos. Incluso el daño a su caja torácica no eran simplemente fracturas, ya estaban en pedazos. ¿Qué fue? El dolor de su visión se distorsionó, y cuando Sakazaki intentó hacer uso de su conciencia, una aura dorada lo cubría, reparando rápidamente el daño de su cuerpo. A pesar de ello, Sakazaki todavía no era capaz de moverse y solo era capaz de levantar un poco la cabeza. Y en la dirección que había venido, él vio algo como llamas verdes fundidas con destellos de luz sobre el entorno, y se quedó sin aliento. En la tenue barrera, la luz brillante se acercó lentamente a Sakazaki. Eso, sin lugar a dudas, era Toho Basara. Desde el aula en que Sakazaki fue lanzado, con las muchas virutas y fragmentos de los escombros rotos, tomó lentamente pasos hacia él a un ritmo constante, haciendo que Sakazaki ensanchara sus ojos inconscientemente. Aquel sangrado del brazo cortado había sido detenido, pero no solo eso. ¿Cómo es que el brazo derecho que corté, el brazo derecho de Basara que se suponía se había cortado, había sido restaurado, y se agarraba firmemente en Brynhildr? No, para ser exactos, no había sido restaurado. Anteriormente, cuando se materializó Brynhildr, hubo una armadura única en el brazo derecho, pero el Basara en este momento tenía el torso y la espalda cubierta por una armadura también, como si la armadura se estaba erosionando en él. Después, los ojos de Basara brutalmente se dirigieron hacia Sakazaki, como si bloqueara a su presa, mirando a Sakazaki con una mirada que era diferente de lo habitual. Cuando sus ojos se reunieron, Sakazaki, quien parecía haber terminado de curarse a sí mismo, levantó un grito como si tratara de deshacerse de su miedo en espiral. Como algo que se llamaba el miedo venciera sus instintos racionales, Sakazaki olvidó que había querido originalmente capturar a Basara vivo y materializó un sinnúmero de esferas brillantes doradas y las liberó de un solo golpe desde su brazo, y esas esferas volaron muy rápido hacia Basara, dejando un rastro detrás como una meteorología. Sin embargo, con un corte a través del aire, esas esferas doradas de repente desaparecieron. Un sonido agudo hizo zumbido y luego sonó, lo que demostraba que lo que acaba de activar Basara, sin duda había sido Vasnisin Sift, pero se ha activado moviéndose sucesivamente. Imposible, ¿cómo puede ser que algo como esto suceda? Teniendo en cuenta las condiciones para eliminar con éxito, activarlas sucesivamente era algo imposible en un nivel básico. La sorpresa hizo que la mente de Sakazaki girara en blanco. La silueta de Basara luego desapareció de los ojos de Sakazaki, dejando solo algunos destellos de luz. Inmediatamente, una repentina torsión desde su cuerpo en el reflejo salvó la vida de Sakazaki. El destello de Brynhildr apareció, barriendo a través de donde la cabeza de Sakazaki estaba hace un momento. Pero esto no logró esquivar para mantenerlo completamente seguro, y la audición de su oreja izquierda desapareció, haciendo que el pensamiento de que su oído izquierdo había sido cortado apareciera en la mente de Sakazaki. No, limitándose a cortar la oreja no sería suficiente para causarle perder la audición. Como la continuación de la evasión, Sakazaki tocó el lugar donde se suponía que la oreja izquierda estaba. No había dolor o sangre, pero sin embargo,
la audición de la oreja izquierda había desaparecido. Como si la existencia de su capacidad auditiva hubiera desaparecido del mundo. Podría no solo acabar deteniendo los ataques. En medio de la conmoción sin precedentes, Sakazaki trató de aumentar con rapidez la distancia entre él y Basara. No solo podía activar Vanishing Shift, la capacidad de eliminar por completo en serie, sino que también podría utilizarla para atacar. ¿Cómo es eso posible? La condición de activación de Vanishing Shift era principalmente para limitar su aumento de poder después de todo. Si era posible anular la condición. Entonces, es como si, Jewa. Basara casi al instante se dio la vuelta ante Sakazaki, y con un barrido, fue tomada a la derecha del abdomen de Sakazaki. Al momento siguiente, Basara agarró a Sakazaki quien se tambaleaba por el dolor de la garganta. Y sosteniéndolo por la fuerza, apretando su mano con un anillo alrededor del cuello de Sakazaki. Sakazaki, quien actualmente tenía dificultad para respirar, lo vio en este momento. La cara de Basara ya estaba liberando un resplandor verde mientras que mantenía a Brynhildr en su mano, llevando una sonrisa oscura. Esta vista causó que Sakazaki quisiera decir algo para detenerlo. Cualquier cosa estaba bien, incluso si se trataran de mentiras. Alguien tenía que decir algo para detener rápidamente a Basara. Sin embargo, Basara tenía la fuerza para tomar su cuello, en cualquier momento, haciendo de él incapaz de hacer cualquier sonido. Entonces, Basara levantó las cejas, y colocó más fuerza en el agarre de Brynhildr, y justo cuando estaba a punto de lanzar Vanishing Shift y eliminar la existencia de Sakazaki. Eso es suficiente. Una voz tranquila se escuchó de repente y en el momento siguiente, cadenas de oro atraparon a Basara, deteniendo todos sus movimientos. Justo en el momento preciso, la vida de Sakazaki se salvó. Ja. Y pensar que algo así me causó, arrodillado en el suelo, mientras que estaba en una pérdida para las palabras, Sakazaki susurró mientras que miraba a Basara quien quedó atrapado en el aire. Solo entonces. Veo que incluso tienes este tipo de días, Ornis. Esa voz declaró el verdadero nombre de Sakazaki. Dándose la vuelta para mirar, él solo la vio caminando lentamente de esta manera. ¿Cómo es capaz de entrar aquí? Es algo raro. Esas barreras que has creado para obstruirme, fueron destruidas cuando Basara soltó Vanishing Shift. Después de decir eso, Hasagawa Chisato dio una sonrisa fría. ¿Por qué crees que la tribu de los héroes había decidido simplemente exiliar a Basara quien ya había perdido el control de sus habilidades en la villa? Incluso si él estaba atrapado en barreras como estas, quien una vez fue la valquiria más fuerte que cazó muchas almas en el nombre del dios principal y había sacrificado su cuerpo y alma para sellar un espíritu maligno. Y pensar que, incluso después de haber sido encerrado, todavía tiene mucha fuerza. Probablemente debido al periodo de tiempo en que Brynhildr estuvo atrapado en posición vertical en la tierra y el espíritu maligno sellado fusionándose con Basara quien más tarde se convirtió en su usuario, el contenedor que se llamaba una espada era capaz de conservar su fuerza y parte de sí mismo. La regeneración del brazo derecho de Basara y su cadena de acciones fuera de control, sin duda fueron debido a Brynhildr quien fue cortado y separado de Basara, con el fin de preservar su propia existencia y volver a su cuerpo Espe no importa que, despertando sus instintos para matar a Sakazaki quien sería una amenaza para la preservación de su existencia. Sin embargo, incluso si Brynhildr tenía una fuerza suprimiendo la conciencia de Basara y se manifestó en su carne controlándolo, para ello, se había combinado con el cuerpo de Basara, por lo que no iba a ser capaz de ceder las capacidades del anfitrión. A decir verdad, el Vanishing Shift no era la capacidad de Brynhildr. En otras palabras, la utilización continua y sucesiva de Vanishing Shift, haciendo caso omiso de la condición que solo era capaz de contraatacar, así como la velocidad rápida, que Sakazaki no fue capaz de reaccionar, eran propias capacidades de Basara. Sakazaki había estado tratando de tratar la lesión en su oreja izquierda y la derecha de su abdomen, pero no hubo ningún efecto en absoluto. Fue debido a que el Vanishing Shift cortó el origen de su existencia, haciendo que aquellas partes que nunca hubieran existido en absoluto. Como Sakazaki una vez más sintió sorpresa y conmoción en ese poder. Pero aún así, ¿por qué no elegiste a Naruse o Nanaka para ser tu rehén, y en su lugar elegiste a la hermana de Nanaka? Es debido a que sabía que si hiciera un movimiento en Naruse o Nanaka, podría ver a través de ello. Sakazaki LR respondió a Hosagawa. Usted las había encerrado a las dos en la enfermería con una doble barrera, eso fue para protegerlas de manera que no pudiera hacerles daño, ¿verdad? Por si aún no se dan cuenta Sakazaki, o mejor dicho Ornis, le habla formalmente a Chisato, no vayan a creer que lo hago a propósito, Por lo tanto, había utilizado el contrario de ese hecho.
Cuando Basara, quien albergaba sospechas contra Hasagawa, viera esa escena, sus sospechas se cumplirían y Sakazaki intervendría con la excusa de salvar a Basara, teniendo la oportunidad de mencionar el nombre de Jin, creando la oportunidad para que Basara se descuidara. Ya veo. Así que con el fin de obtener Vanishing Shift, hiciste uso de Tachibana y de las emociones de Do-Uno y le mentiste a Basara sobre quién había cambiado la personalidad de Do-Uno, para hacerle sospechar de mí, ¿verdad? Habías planeado originalmente usar esto para incitar a Basara y engañarle, solo para ser visto a través de Basara y que tu plan fracasara al final. Hasagawa continuó diciendo mientras que Sakazaki fue cada vez más enredando la expresión. Pero todavía hay algo que no entiendo. ¿Por qué atacaste a Basara cuando él estaba en su camino de regreso a mi casa? ¿Hacer algo así no causaría que se volviera cauteloso? Si querías obtener el Vanishing Shift, evitar despertar sus sospechas sería lo mejor, así que, ¿por qué reduciste tus posibilidades de éxito a propósito? Al enterarse de eso, Sakazaki, no, Ornis habló. No es obvio, Afrei Hasama, llamó a Hasagawa por su nombre real, y dijo. Es porque Toho Basara, ese maldito mocoso, recibió una bendición, Hasagawa escuchó mientras que Ornis habló con un tono de odio. Ya que había puesto una barrera invisible en la enfermería y apartándose, no era capaz de mirar Denteye, pero desde que Toho dejó su apartamento, no fue difícil ver que algo había sucedido. Ornis temblaba de rabia mientras decía, ¿por qué? Y le preguntó, ¿para qué alguien tan importante como usted, por qué hizo eso? Ya veo, así que es por eso que querías extraer la fuerza del Vanishing Shift, y luego matarlo. Hasagawa levantó las cejas, y dijo. Al igual que cuando mataste al verdadero Sakazaki. La boca de Ornis se encrespó y en este momento se volvió de nuevo a su posición inicial. En efecto, ¿hay algo de malo en eso? Ese humano que no sabía qué tan humilde era se atrevió a tener delirios de poder llegar a ser cercano a usted. Todo lo que hice fue simplemente acabar con una sucia plaga. ¿Hubo algo malo en eso? Una sonrisa apareció en su rostro, mostrando claramente arrogancia alguna, volviéndose insidioso. Aquella belleza incomparable suya, es un santuario absoluto que nadie puede ensuciar, incluso si se selló su poder y llegó a este reino, aquel rostro aún se mantiene sin cambios. Y el que protegería ese santuario, naturalmente, sería nada menos que yo quien recibió la orden para que le protegiera como una misión. Las palabras de Ornis causaron que Hasagawa Chisato estuviera contrariada. No lo hagas largo. Hasagawa se había opuesto a las implicaciones nudosas de celos, y una vez había hablado con Basara sobre eso. En aquel entonces, había dicho que los celos eran algo que era igual que lo que parecían ser, pero se volverían sucios una vez que se cruzara una cierta etapa. Eso no era su especulación o generalización, ya que Ornis, quien estaba cerca de Hasagawa, tenía este tipo de complicaciones. Sin embargo, Hasagawa no había tratado con él en absoluto, hasta hoy. Para mayor comodidad de Ornis, Hasagawa había hecho la vista gorda cuando Ornis había matado al verdadero Sakazaki. La razón fue que Sakazaki era una escoria que en secreto le hacía todo tipo de cosas desagradables a estudiantes del sexo femenino, por lo que incluso si Ornis no lo hubiera hecho, Sakazaki moriría un día desde la trama de una persona. Después de eso, para evitar que los otros maestros varones fueran agredidos por Ornis, había desviado su conciencia lejos de ella. Solo cuando la mente se relajaba al beber alcohol, entonces se dejarían salir sus emociones sujetadas. Como a lo que se refiere Hasagawa, Basara era la única excepción. Hasagawa originalmente había planeado mirar por encima de él desde lejos, pero en virtud de los arreglos de Jin, Basara había llegado a esta escuela a estudiar. Por lo tanto, cada vez que veía a Basara, no podía contenerse más, ya que después de todo, la última vez que había interactuado con él tan cerca, fue cuando él era apenas un bebé que acababa de nacer. De ahí que cuando Hasagawa vio a Basara, quien había crecido hasta convertirse en un adolescente joven y fuerte, sus emociones reprimidas se expandieron rápidamente, y cuando Basara habló con ella sobre sus problemas que no podían ser discutidos con Mio, Yuki o María, sus emociones se volvieron salvajes, hasta el punto en que inundó incluso para empujarla a invitar a Basara en el baño de su apartamento y darle su afecto hacia él utilizando sus pechos. Sin embargo, Ornis, quien amaba obsesivamente a Hasagawa, era incapaz de aceptar que algo así sucediera, y así sucesivamente con el impulso, atacó a Basara. En ese momento, Ornis miraba a Basara con ojos viciosos. Sin duda no permitiré que nadie la empañe. No solo los seres humanos que son solo versiones inferiores de nosotros. Y dijo el importante secreto escondido. Incluso ese tabú, la dominación de la sangre de 3 razas también. Al oír eso, las emociones de Hasagawa Chisato explotaron inmediatamente y desbloquearon todo el poder que poseía. El aura dorada deslumbrante se vertió rápidamente fuera, el pelo y los ojos luego se convirtieron en colores de oro y azul,
recuperando el aire de antes cuando era llamada Freyja. Cuida tus palabras, Ornis. En ese niño, en el cuerpo de Basara, fluye su sangre, y para proteger el honor y la gloria de esa persona, nadie está autorizado a calumniar la existencia de Basara. Incluso si usted dice que no fue su muerte debido a este joven, recibiendo la intención asesina de Hasagawa, el Ornis sacudido trató de refutar, y a pesar de que la forma en su expresión estaba distorsionada del miedo, sintió alegría pura de ver una vez más al verdadero ser de Hasagawa. Para usted, Toho probablemente es su enemigo, ¿no? Pero sin embargo, abandonó su posición por este individuo, e incluso selló su poder y vino a este reino, e incluso lo protegió. En realidad, sé todo sobre ello. Ornis continuó. Antes, cuando tuvo una batalla contra sus amigos de la infancia, lo había abrazado después de salir de la tienda de Yekinike, y besó su frente para darle una bendición, por eso casi al final de la batalla, Toho no cayó en un sueño profundo debido a la inhalación de drogas de Naanaka y llegó justo a tiempo para resolver su peligro. Y entonces, anteriormente antes de la batalla contra el demonio de clase alta, había atado una venda que podría actuar como un talismán sagrado en el dedo lesionado de Toho, advirtiéndole que de ninguna manera se lo quitara. ¿Cierto? Esa fue la razón por la cual, a pesar de los daños sufridos por la Sukubo en su forma adulta y Solgear, lo dejaron sin efectos duraderos. Aguante Chisato, la waifu del prota sin duda alguna, desde la sombra siempre apoyándolo. Al ver el silencio que mostraba la afirmación de Hasagawa, Ornis dijo: ¿por qué? ¿Por qué está tan obsesionada con este joven? Esta pregunta causó que Hasagawa tocara su oreja con un dedo, y de la respuesta, debido a que este niño es la prueba de que ella vivió una vez. Lo que Hasagawa dijo mientras contemplaba a Basara, eran las emociones que nunca podría darse por vencida, los verdaderos sentimientos de Hasagawa Chisato. Toho Basara era el niño que quiso dar a luz a incluso si esto significó sacrificarse a sí misma. Ella era una mujer especial que era mucho más antigua que Hasagawa, quien Hasagawa llevaba una admiración como de una hermana. Para proteger a este niño, Hasagawa Chisato había resuelto hacer cualquier cosa por él. Fue hace 15 años, cuando ella se había jurado a sí misma en el día en que Basara nació. Es así, entonces, parece que no tengo otra opción. Al mismo tiempo que Ornis anunció, un resplandor rodeó a Basara, quien estaba en el aire. Esa radiación era similar a un círculo mágico, pero en realidad, muy diferente, al igual que Hasagawa, quien irradiaba un brillo dorado sagrado. Mientras que exista Toho, continuará sacrificando todo para él, con el fin de liberarle. Voy a tener que matar a Toho, Ornis dijo. Este es el círculo santo que había construido para extraer el poder de Vanishing Shift. A pesar de que no había esperado que Brinil se saliera de control, Toho Basara en este momento está contenido por usted, así que disponer de él no será un problema. Yo, quien existo para seguirle y servirle a usted, sé de la naturaleza de su poder, siempre he estado buscando maneras de servirle a usted, así que yo no causé problemas o rechace nuestros poderes. Estas palabras no eran mentiras. El brillo dorado se filtró gradualmente a través de la unión de Hasagawa, que fluía hacia el cuerpo de Basara. Ya veo. Sin embargo, ¿de verdad crees que voy a seguir viendo cómo causas problemas? El Vanishing Shift de Toho es una habilidad que puede eliminar la carne al nivel del alma. No importa lo que hagas, una vez que la gente de allá arriba sepa de esto, este chico va a ser tan bueno como muerto. Ornis continuó con, ya que ese es el caso, y dijo: ¿por qué no me deja primero extraer la abolición de la capacidad de cambio? Una vez que traiga de vuelta esta capacidad, voy a ser capaz de enviarla de vuelta a la posición alta de allí. Este lugar no es un lugar en el que debería estar. Volver. Regrese al reino de Dios conmigo, a Freyja-sama. Al ver a Ornis extender una mano, Hasagawa dio un momento de silencio antes de hablar en un tono enfurecido. ¿Realmente crees que te dejaré matar a Basara y volver contigo? Usted es libre para enojarse. La situación de ahora es diferente del pasado, ya no se puede alejar de mí. Aparte de la autoprotección, la gente de allá arriba ha sellado prácticamente la totalidad de su poder. Esa fue la condición de que haya venido a este reino, ¿no es así? Así que... Ornis trató de continuar hablando, pero fue interrumpido por Hasagawa, literalmente. Simplemente agitando su mano derecha, rompió por completo el círculo sagrado de Ornis. Después de eso, Hasagawa le dijo al aturdido Ornis: hace 15 años, cuando ya había decidido abandonar todo, recibí un montón de condenas, especialmente del resto de los 10 dioses. Sin embargo, aún había unos pocos que estaban dispuestos a estar a mi lado, y al final, Hasagawa alcanzó un compromiso. De hecho, la mayoría de mi poder ha sido sellado,
pero si me encuentro con una situación determinada, de un determinado objetivo, puedo liberar tanta energía como en el pasado. ¿Sabes por qué? Sí, en un momento en que deba proteger a Basara, mi sello se cancelará temporalmente. Anunciando eso, Hasagawa comenzó a caminar lentamente hacia Ornis. Tal vez finalmente dándose cuenta de cuán cerca de la muerte estaba, Ornis de repente se puso nervioso. Esto es una broma, ¿cierto, Afrey Hasama? ¿No acabo deteniendo a Touhou de eliminarme? Si realmente quería proteger a Touhou, acabaría dejándolo así. Que detuviera a Basara, no fue para salvarte. Hasagawa sonrió con frialdad y luego dijo la verdad. Si no hubieras intervenido, las barreras que me habías puesto podrían haber sido completamente eliminadas. Por otra parte, si Basara hubiera muerto en esa situación, habrían ocurrido cosas como has dicho, con esa gente sabiendo de su poder. No importa qué, tengo que evitar que eso suceda. Afrey Hasama también había puesto barreras. ¿Cómo? ¿Qué sucedió incluso? No es de extrañar que no te dieras cuenta de eso, después de todo, es una barrera especial que ni siquiera el resto de los 10 dioses puede sentir. Está mintiendo, ¿verdad? Si lo que ha dicho es cierto, entonces cuando pasó la situación sobre Touhou y Takigawa y los compañeros de la infancia, debería haber utilizado el poder de los 10 dioses para protegerlo, ¿no? Por supuesto, yo había preparado algún tipo de seguro. Sin embargo, el conflicto surgió de la lucha de la raza de los demonios sobre Naruse, así como el problema relativo a Naanaka y los compañeros de la infancia, eran todos obstáculos que Basara debía superar por sí mismo. Solo estaba reteniéndome de intervenir, para detenerme de protegerle demasiado. Sin embargo, tú eres diferente. Ya que la raza de los dioses quiere involucrarse, ya no se refiere a Naruse o Naanaka, sino que es un problema que se debía empujar a otra persona, y erradicarla personalmente. Hasagawa añadió también, y dijo. Apenas el deseo de matar a Basara es suficiente para que yo no te deje incluso vivo, incluso hiciste que Basara sospechara de mí. Si no fuera por ti, ni siquiera necesitaría mirarme con unos ojos tan crueles. Digo, ¿cómo debo hacer para que me compenses? Ornis. Dicho esto, a continuación, Hasagawa reunió una aura dorada en su mano derecha, liberando un círculo santo de varias capas. En lugar de Basara, yo te erradicaré a fondo hasta que no haya rastro que quede. Y extendió su mano derecha hacia Ornis, Afrey Hasama. F fue por usted que yo. Esas palabras que le dijo, se convirtieron en sus últimas palabras. El poder que Hasagawa lanzó fue como ella dijo, acabando con toda la existencia de él. Entonces, lo que querías decir al final, no podría ser que quisieras que te dejara vivo. ¿Verdad? Hasagawa suspiró y dijo. Si decías que querías matar a Basara por mí, no sería diferente de pedir que te matara. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.